A los participantes, muchas gracias por unirse a nosotros. Estamos esperando un minutito más para comenzar. Ya tenemos sobre 20 participantes, así es que en un minutito el doctor Manque va a dar la bienvenida. Yo creo que ya podemos comenzar. Ok. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos al conversatorio sobre hacia un envejecimiento saludable de Chile. Quería primero que nada agradecer a cada uno de ustedes por unirse a este conversatorio, a cada uno de los participantes que nos va hoy día a comentar su visión sobre cómo podemos generar y estimular estos espacios de conversación pública hacia justamente definir políticas e iniciativas que nos permitan caminar hacia un envejecimiento saludable. Para nosotros esta instancia es muy importante como universidad, ¿no es cierto? Porque nosotros desde la universidad, desde la academia, como uno de los actores que están involucrados, hemos venido haciendo un esfuerzo muy importante en trabajar en temas de envejecimiento, desde las ciencias básicas, ¿no es cierto? Que es lo que se hace como institución patrocinante del Instituto de Gerociencias GERO, donde participa el doctor Felipe Kurt, de parte de nuestra universidad, así como el doctor Cárdenas, y básicamente hemos desarrollado mucha investigación básica en esa área. También desde la Facultad de Medicina, nosotros hoy día otorgamos la especialidad de geriatría en la Universidad Mayor, eso es muy importante, estamos formando médicos geriatras, caminando, digamos, a fortalecer ese segmento de la medicina, y también desde el Centro de Investigación en Sociedad y Salud, ¿no es cierto?, que es un centro de epidemiología y sociología, hemos hecho y estamos trabajando en un esfuerzo multitudinario porque involucra muchas universidades a nivel del mundo, que es coordinado por Columbia, básicamente en un proyecto que se denomina Construyendo Sociedades Saludables, ¿no es cierto? Y ahí la universidad está participando a través de nuestros investigadores, donde se están preguntando cosas fundamentales, ¿no es cierto? Como cuál es el impacto de estos nuevos estilos de vida, digamos, que están apareciendo, o estos factores determinantes del envejecimiento en las poblaciones utilizando herramientas de Big Data, y eso creo que es un paso adelante. Y sin duda que conversatorios como este son muy importantes porque además nos permiten aunar los esfuerzos desde el sector privado, todo lo que está haciendo Abbott, que ha sido un gran impulsor de este evento, el sector público. Ya vamos a tener nada menos que al ministro París, que fue ex decano nuestro en la universidad y uno de los impulsores de esta iniciativa, y por lo tanto no me queda otra, digamos, que darles la bienvenida a este conversatorio. Espero que sea muy productivo, que podamos aprender y generar mucho más espacios de discusión de cómo podemos aunar esfuerzo todos los actores que están involucrados en avanzar hacia un envejecimiento que sea mucho más saludable. Y con esto me gustaría introducir a Ana Rita González, quien es la moderadora del evento. Ana Rita es cofundadora y directora de Policy Wisdom, una consultora enfocada en promover soluciones a problemáticas de salud pública. Ella tiene un doctorado en Johns Hopkins y ha realizado estudios de posgrado en planificación sanitaria y administración hospitalaria. Está certificada en salud pública por la Junta Nacional de Examinadores de Salud Pública de los Estados Unidos. Tiene más de 30 años de experiencia en el campo de la salud pública y, curiosamente, en 1990 participó en el primer documento que desarrolló la OMS y la Organización Panamericana de la Salud para posicionar cuáles serían las políticas públicas necesarias para abordar la transición epidemiológica en nuestra región. Ana Rita, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor Manque, por la bienvenida. Realmente es lindo cuando vemos que el círculo se llena y se cumple y volvemos a nuestra pasión original. Estamos muy contentos de que nos hayan, que estén participando. Es increíble las sorpresas que le da la vida a uno, ¿no? El distanciamiento social hace que abramos estos espacios digitales de conversación que permiten que nos acerquemos más para hablar de los temas que son importantes para nosotros. Hoy estoy acompañada por un panel definitivamente de lujo. Los panelistas que me acompañan hoy y quienes nos hablarán y nos contestarán algunas preguntas para hablar sobre el tema del envejecimiento saludable son
el doctor Egon Guzmán, presidente de la Asociación de Sociedades Científicas de Chile, ASOCIMED; Octavio Vergara Anduesa, director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA; la doctora Daniela Tumala, profesora asociada del Departamento de Psicología, investigadora del Centro de Gerocencia, Salud Mental y Metabolismo Gero de la Universidad de Chile; el doctor Felipe Kurt, director del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor; y Juan Carlos Sola, gerente general de Abbott, Unidad de Nutrición en Chile. Así es que bienvenidos todos y todo nuestro agradecimiento por su compromiso y su valiosa contribución a este tema. Un poco para contextualizar la actividad, para que todos los participantes entiendan por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí. El día de hoy lo que vamos a tener es una discusión sobre los desafíos que tenemos para los adultos, para los envejecientes en Chile y posibles soluciones para estos desafíos. Pero lo vamos a mirar desde diferentes sectores. El envejeciente, como el niño o como el adolescente o como todos los humanos, somos multifacéticos, o sea, tenemos aspectos psicológicos, aspectos de salud, aspectos sociales, económicos, aspectos de vivir en mundos digitalizados y otras cosas, y todas estas perspectivas las vamos a discutir y son parte de este documento que como que nos dio el pie para comenzar con esto. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Como ustedes saben, Chile es un país en la región que ha crecido mucho, que gracias a políticas sociales, económicas, de salud, ha logrado una población que dura más, que llega a más edad, y asimismo tiene un control más importante de la tasa de natalidad. Eso ha hecho que se vaya cambiando la pirámide etaria del país y que veamos que hacia el futuro vamos a tener un porciento significativo de la población envejeciente de más de 60 años, la cual va a necesitar que adaptemos los sistemas de salud, los sistemas económicos, los sistemas sociales, para que realmente ellos tengan un espacio donde puedan vivir una vida plena. Entonces, dado esto, también hay una transición epidemiológica para la cual el sistema de salud se tiene que preparar, no solamente con los recursos correctos, sino con la infraestructura correcta y la manera de conectar a las personas correctamente. Entonces, lo que ocurre es que para hacer frente a la situación y a los desafíos, el gobierno de Chile y gobiernos anteriores han trabajado comprometidos en la elaboración de políticas que a largo plazo van cambiando y permitiendo el desarrollo e implementación de programas dirigidos a los diferentes sectores de la población y entre ellos los envejecientes. Pero estas políticas y estos programas no son suficientes. Entonces, aunque ha habido avances, necesitamos hacer más. Pero en una época, en un mundo donde los recursos son tan valiosos y tan preciados, tenemos que saber qué es lo que hay que hacer. No podemos tirarnos a la calle a hacer de todo sin una mirada estratégica que realmente lo que hagamos ayude a cerrar la brecha y mejorar la calidad de vida de los envejecientes. Entonces, ¿en qué se enfoca este documento que hemos desarrollado con los participantes y con nuestro panel? Este documento se focaliza en el fortalecimiento del sistema de salud y su adaptación a la población adulta, en la consolidación de alianzas público-privadas, en la promoción de una mejor calidad y estilo de vida y un envejecimiento saludable, la capacitación de profesionales de la salud y cuidadores, el desarrollo e implementación de guías de práctica clínica, la promoción de la investigación local en geriatría, el financiamiento y sostenibilidad del sistema para adultos mayores y el uso de herramientas digitales en este segmento de la población. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es la metodología utilizada? Allá cuando no sabíamos que la pandemia venía, en septiembre del 2017, unimos a este grupo de expertos con un borrador de un documento que esbozaba los desafíos y posibles soluciones. Y tuvimos una reunión de validación con estos expertos
para realmente ver si estábamos teniendo unos desafíos completos, exhaustivos y que realmente fueran descritos de la manera correcta y si las soluciones realmente atacaban esos desafíos. Este grupo de expertos hizo una labor titánica y fabulosa en realmente separar el grano de la paja, o sea, realmente buscar cuáles eran esas recomendaciones que era esencial realizar. Obviamente, como les digo, esto se realizó antes del COVID. Y si algo ha pasado es que muchos de esos problemas se han exacerbado con la pandemia y con el COVID. Entonces, el documento sigue estando súper vigente, pero pasada este primeros 10, 11 meses de COVID, necesitamos volver a la esencia de nuestro trabajo, que es seguir asegurándonos que aunque estemos tratando y atacando al COVID con todo lo que tenemos, que también sigamos haciendo las cosas que siempre han sido importantes hacer para tener una mejor calidad de vida y en este caso para que los envejecientes realmente tengan una integración mejor a la sociedad. Entonces, habiendo dicho eso, lo que queremos hacer ahora es vamos a tener 2 rondas de preguntas. La primera ronda de preguntas va a ser sobre desafíos y la segunda ronda de preguntas va a ser sobre soluciones. Luego vamos a tener un tiempito como unos 15 minutos para preguntas y respuestas de los participantes. Les voy a solicitar que pongan sus preguntas según vayan ocurriendo para que no las olviden en el chat que está en la parte de abajo de la pantalla. Y Julieta, que está aquí con nosotros y que ha sido parte integral de este desarrollo, gracias Juli, va a estar tomando esas preguntas, va a estar anotándolas y me va a estar dando a mí las sugerencias de a quién de nuestros panelistas sería la persona idónea para contestar estas preguntas. Así es que sin más, vamos a comenzar nuevamente y nuevamente mi agradecimiento a los panelistas. Doctor Egon Guzmán, usted que participó en el desarrollo del documento, puede iniciar la conversación de hoy con la siguiente pregunta. Desde la perspectiva del sector salud, ¿cuáles son los mayores desafíos relacionados al envejecimiento en Chile y cuál ha sido el impacto de la pandemia? Y le pedimos a los expertos que se tomen no más de 5 minutos en sus respuestas para que nos dé tiempo a todas las preguntas que tenemos. Doctor Guzmán. Bueno, en primer lugar, que tengan un muy buen día todos los panelistas y todos los que nos están de alguna manera viendo o escuchando. En segundo lugar, quiero dar el agradecimiento por invitarme como experto, título que yo creo que me queda grande, pero algo puede aportar uno. Para contestar la pregunta, uno tiene que tener un diagnóstico previo. Y el diagnóstico previo es que los recursos y las necesidades en salud son infinitas, por distintas razones. Una de ellas, por ejemplo, es el avance de la tecnología, en la medida que la medicina ha ido alcanzando fronteras distintas. Esos equipos tienen unos costos muy altos y si uno quiere utilizarlo para diagnóstico y terapéutico, significa que de alguna manera tienes que tener los recursos para estar al día y comprarlo. Segundo, la innovación de fármacos nuevos. Hay una cantidad enorme de fármacos nuevos, especialmente en todo lo que es en el diagnóstico y la terapia génica, que viene aún con mucho más medicamentos de punta que son en su inicio para pagar, por supuesto, la elaboración de ellos, que son caros. O sea, tenemos de alguna manera distintos factores que hacen que las demandas para la población y especialmente para la población más vieja, de la tercera edad para no ofenderlos, son dinámicas, van cambiando en el tiempo. Pero tenemos un gran problema. Hecho este diagnóstico, que no tiene nada de nuevo ni de original, 3 puntos. Pero los recursos son finitos. Y ahí tenemos un tremendo problema porque hacer los recursos infinitos va a depender de la situación de cada país,
de la cantidad de inversión que hace de su Producto Interno Bruto para salud. En Chile, afortunadamente, esto ha ido aumentando con el tiempo, pero aún es insuficiente. Si miramos a Chile en el listado de la OCDE, estamos en la colita. Es decir, nos falta aún mucho más inversión en salud. Ese es un primer problema. Diagnóstico. Ahora, tampoco esto de que se nos haya ido envejeciendo la población es nada nuevo, era previsible. Te cuento que hace una década atrás, estando yo en el programa de la mujer en el ministerio, discutíamos acerca de cuáles tenían que ser las prioridades para la década del 2020. Y una era la mortalidad materna, la otra era la mortalidad perinatal, y una de ellas era la calidad de vida de la población que iba envejeciendo. Bueno, nos rechazaron dos, la mortalidad materna porque se nos moría muy poca gente, eso no significa que las muertes no sean valiosas, y la calidad de vida. Y nosotros hicimos todo un estudio y les demostramos que en pocos años íbamos a tener una gran cantidad de población, que es lo que ha ido ocurriendo y que va a seguir ocurriendo, en poco tiempo más, sobre el 25% de la población en Chile va a tener más de 65 años. Y eso es una realidad que no hemos podido. Afortunadamente, reconsideraron esta medida y comenzaron a hacer, a invertir, digamos, para el futuro. Y hay una serie de programas que están dirigidos a la adulta mayor, el programa de salud saludable, el tratamiento de las enfermedades prevalentes, porque en la medida que vamos envejeciendo nos aparece nuestra herencia, la herencia de nuestros padres que nos han dejado, que son los genes para la diabetes, para la hipertensión, qué sé yo, y no quiero seguir con otras enfermedades cardiovasculares. Esa es la herencia que nos están dejando nuestros padres al ir creciendo, a ser mayores, como dicen en Argentina. Aparecen todas estas enfermedades prevalentes que hay que tratar. Ahora, también hay que recordar, y que a mí me gusta mucho, y perdone que me extienda un poquito porque es importante. Un minutito más. Hay un concepto que se llama programación fetal. Muchas de las enfermedades que hoy tenemos se programan in útero. Así que depende del cuidado. O sea, la salud empieza en el útero. Entonces tenemos que tener buenos controles de salud, darle buenos programas a la mujer embarazada, para que así ese producto, llamado nuevo ser humano, cuando llegue a ser mayor, no tenga estas enfermedades prevalentes. Gracias, doctor Egon. Y por último, para no ser latero, yo les cuento que el año 50, Chile tenía la mortalidad materna, éramos campeones de la mortalidad materna y mortalidad infantil, más grande. Yo encuentro que era un título injusto porque había países que no tenían estadística. Y teníamos una tasa de fertilidad de un 7%. Para que la gente entienda, por si hay alguien que no lo entendiera, cada pareja tenía 7 hijos. Hoy, el año 2017, esta tasa de fertilidad en Chile era de 1.7. Hoy en día es menor, en nuestra región metropolitana es 1.4. Es decir, tenemos un hijo por pareja, la vida ha cambiado, las mujeres no quieren ser madres antes de los 35 años, ojalá no ser madres. Primero quieren ser profesionales, segundo quieren tener su casita, su autito y viajar por el mundo. Y después tener hijos sin saber todas las consecuencias que pueden tener, porque el periodo de fertilidad donde tienen menos riesgo es mucho antes. Bueno, muchas gracias, doctor Egon. Se nos pasó el tiempito. Espera, y el último concepto es que esto hizo que nuestra pirámide poblacional, que tú ya lo dijiste,
se invirtiera. Ok, ¿Y cómo han perfecto. arreglado los países de Europa y cómo tenemos que arreglarlos nosotros? Si baja nuestra tasa de nacimiento, como está ocurriendo, necesitamos inmigración. Y hoy en día en Chile la migración es mayor que la inmigración. Por lo tanto, estamos al debe. Bueno, gracias, doctor. Traje la campanita para que no nos pasemos, así que cuando falte un minutito yo le voy a dar una campanita para que nos acordemos. Bueno, doctor Vergara, muchas gracias por acompañarnos. Desde su mirada y experiencia, ¿qué otros desafíos existen más allá del sector salud, incluyendo la perspectiva social y económica? Muchas gracias, Ana Rita, y gracias por lo de doctor, pero me queda muy lejos eso. Y me sumo a las palabras del doctor Guzmán de agradecer por este seminario y la posibilidad de conversar estos temas tan relevantes. Nosotros, bueno, somos hoy día el segundo país con la mayor expectativa de vida, ¿cierto?, dentro del continente, pero tenemos un tremendo desafío en lo que respecta a la calidad de vida, ¿ya?, de las personas mayores. No necesariamente eso va de la mano, y justamente lo que nosotros tenemos que lograr es que esta expectativa de vida esté empalmada o alineada con lo que significa una buena calidad de vida, ¿cierto? Un buen envejecer. Y eso comienza por la promoción de estilos de vida saludables a lo largo, obviamente, de todo el ciclo de la vida, pero también generando las condiciones para que las personas mayores puedan vivir una vida activa, integrada, participativa a nivel comunitario, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona de la comunidad, ¿no? Y eso lo recoge justamente también la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es una convención que está vigente en el país desde el año 2017, que en el artículo 12 incluso señala que la persona tiene que tener el derecho, en temas de salud estamos hablando, a poder decidir permanecer en el hogar y mantener su independencia y autonomía, ¿ya?, que es sumamente importante. Por supuesto que también tenemos que generar las condiciones adecuadas para un acceso equitativo a un cuidado integral, individualizado, que retrase un mayor deterioro funcional, tanto físico como cognitivo, y es clave, obviamente, para esto el contar con más profesionales del área de la salud, con equipos más especializados en geriatría, en gerontología, con redes que permitan justamente una atención, sobre todo la atención primaria, una atención adecuada, ¿no? Yo creo que esto no se logra o no se puede abordar de otra forma que no sea primero poniendo a las personas mayores en el centro. Yo creo que las personas mayores tienen que estar en el centro de los procesos de toma de decisión, tienen que estar en el centro de la discusión y la conversación. Tienen que ser actores, que los otros actores sociales validen e incorporen en la toma de decisiones. Es sumamente necesario también el enfoque territorial comunitario. Eso es lo que han llevado a cabo también otros países que están implementando políticas que son exitosas en estas materias, y en el caso de Chile se aplica con mucha más fuerza. Entender de que hay una diversidad en nuestro territorio tremenda y una diversidad del envejecimiento en Chile también muy importante. No es lo mismo lo que está sucediendo en la región de Antofagasta con lo que está sucediendo en, no sé, en la región de Valparaíso, ¿ya? Y por lo tanto el enfoque territorial, sobre todo en el caso de Chile, para abordar los problemas, las necesidades sociales con respecto a las personas mayores y a prepararnos para ese envejecimiento, tiene que ser un elemento muy clave. Y así también el reforzamiento con el trabajo con todos los actores sociales. Aquí no hay nadie que sobre, ¿ya? Y la pandemia nos ha mostrado eso. El trabajo exitoso que ha existido en torno, por ejemplo, en el caso chileno, con los establecimientos de larga estadía, a través de un estudio que recientemente se publicó, que sitúa a Chile como el cuarto país que mejor ha trabajado el tema de la pandemia en los establecimientos de larga estadía, se debe exclusivamente a la alianza con todos los actores sociales, partiendo obviamente por la propia persona mayor, pero involucrando al mundo privado, a la academia, a la sociedad civil, y por supuesto a la familia y a los entornos cercanos. Yo creo que tiene que haber una alianza y un trabajo comunitario muy importante en donde cada uno y cada una se sienta representado y activo para generar este cambio social. Y por último, creo que es muy importante también, Ana Rita, el generar un cambio de mirada sobre el envejecimiento. Parte importante de cómo las personas mayores están viviendo hoy día es también cómo la sociedad hoy día lo está tratando. Y ahí quizás Daniela puede
explicar un poquito más sobre eso, sobre todo a raíz de una encuesta que hemos realizado en conjunto, que es una encuesta que mide en el fondo cómo las personas perciben a los adultos mayores, y hoy día hay una imagen muy negativa de la vejez y muy negativa del envejecimiento. Y como la sociedad percibe, también es como la sociedad trata. Y yo creo que justamente uno de los cambios que tenemos que hacer es hacer ese cambio de mirada con respecto a lo que significa envejecer y ser persona mayor hoy día en Chile. Gracias, Octavio. Gracias mucho. Bueno, doctor Felipe, teniendo en cuenta su trabajo y representación del sector académico, ¿cuáles son los desafíos relacionados con la investigación? ¿Ha cambiado en algo ahora con la pandemia estos desafíos de la investigación? Sí, primero que nada quería agradecerte, Ana Rita, por poner todo esto, este conversatorio, y bueno, me siento halagado de estar en un grupo tan selecto y mirando este problema de diferentes perspectivas. Yo creo que eso es súper importante. Yo les voy a hablar un poco de la perspectiva de la ciencia, de la investigación, y voy a partir haciendo como un pequeño contexto, porque creo que es importante que entendamos qué está pasando en la investigación, es decir, básicamente si la investigación realmente tiene o puede tener algún impacto en el envejecimiento, ¿cierto? En el proceso de envejecimiento, y por lo tanto, y más que en el proceso de envejecimiento pensado en la longevidad, en el proceso de envejecimiento enfocado en mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Y bueno, todos sabemos, y aquí quizás es un poco redundante decirlo, pero que el envejecimiento es el factor de riesgo para todas las enfermedades crónicas. Es decir, si hay un factor de riesgo importante, o el más importante para enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, ¿cierto? Diabetes, cáncer, y actualmente el COVID-19, que efectivamente es una enfermedad asociada al envejecimiento, este factor de riesgo más importante es el envejecimiento, ¿ya? Ahora uno diría, bueno, el envejecimiento es una consecuencia del vivir, ¿no? Hay una famosa frase por ahí. Y entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de investigación, ¿cierto? Y yo creo que aquí hay algo que ha pasado en los últimos 15 años que es bastante importante, que hemos entendido que el envejecimiento es un proceso, un mecanismo biológico, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene importancia eso? No voy a entrar a hablar de cuál es el mecanismo, pero ¿por qué darse cuenta de que el envejecimiento es un mecanismo es importante para nosotros? Es importante porque quiere decir que hay moléculas, hay todo un proceso celular y del organismo que lleva al envejecimiento. Entonces hay puntos donde se puede intervenir. Básicamente, un mecanismo es intervenible, ¿ok? Es posiblemente intervenible. Y esto llevó, yo creo, hace 10, un poco más de años, a la generación de incluso una nueva rama en investigación que se llama gerociencia, y por eso está el grupo Gero. Y la gerociencia se basa en esta idea de que el mecanismo de envejecimiento es modificable, ¿ya? Y esto se ha demostrado principalmente en modelos animales, ¿cierto? Donde hemos encontrado que uno puede modificar el proceso de envejecimiento, y lo más importante es que cuando uno hace esto, ¿ok? Con diferentes intervenciones farmacológicas, de dieta, físicas como de ejercicio, esto también retrasa la aparición de enfermedades crónicas modeladas, ¿cierto?, en estos modelos animales, ¿ya? Entonces, esto cambia un poco la mirada del punto de vista de investigación, ¿cierto? Porque te permite pensar en que hay intervenciones, y no estoy hablando de intervenciones genéticas o farmacológicas, sino que también otras intervenciones que, como dije, intervenciones de dieta, cambios de estilos de vida, ¿cierto? Psicosociales o que están relacionadas con este proceso de envejecimiento que efectivamente es multifactorial, ¿ya? Y efectivamente en Estados Unidos, en Europa también, ya se están haciendo intervenciones, ¿ok? Se están haciendo intervenciones a nivel de ensayos clínicos, incluyendo el uso de antidiabéticos, eliminación de unas células que se llaman células senescentes que empiezan a ocurrir con el envejecimiento, y están demostrando efectos positivos. Entonces, desde la investigación básica, hace 15 años, se descubrió que hay, nos dimos cuenta que había un mecanismo que podía ser intervenido, y ahora realmente hay una investigación bastante intensa
relacionadas a ese tema. Y yo creo que en Chile estamos participando en esto. Y aquí entro a la pregunta, ¿cierto? Después de esta, no sé si tan breve introducción, que yo creo que interesante desde el punto de vista como conceptual de la investigación que hacemos, que Chile obviamente, y se habló del tema del aporte del PIB en salud, cuando pasamos al aporte del PIB en investigación, el panorama es bastante peor, digamos, ¿ok? Tenemos un porcentaje de aporte muy, muy bajo. Sin embargo, y aquí quiero poner la nota positiva, ¿cierto? Obviamente estamos esperando que esto cambie. Y yo creo que lo que ha ocurrido, es decir, esta pandemia nos ha demostrado que tenemos que estar preparados en muchas áreas, obviamente incluyendo en salud, tenemos que aportar más, pero también en investigación, tenemos que ser capaces de tener, de poder desarrollar cosas como vacunas, ¿cierto? Tener centros de investigación que puedan dentro del país aportar, ¿cierto? Desarrollar cosas. Entonces, la nota positiva, ¿cierto? En cuanto a envejecimiento, es que en los últimos 5, 10 años, en el área de envejecimiento, el gobierno ha impulsado iniciativas importantes asociadas a esto, incluyendo fondos de áreas prioritarias en enfermedades crónicas, ¿cierto? Y en estudio de envejecimiento, que en el cual nosotros participamos, que es GERO, junto a Daniela, ¿cierto? Nosotros contamos con un capital humano científico altamente calificado. Eso está súper claro y eso está cuantificado. Y yo creo que este giro positivo de empezar a apoyar proyectos multicentros, ¿cierto? Nosotros participamos con la Universidad de Chile, con otras universidades, hace que se establezcan plataformas, ¿ok? Plataformas que nos van a permitir, ¿cierto? Continuar con este estudio de envejecimiento y eventualmente poder, y eso yo creo que es lo que queremos, es poder hacer intervenciones, ¿ok? En nuestro país, ¿ok? Y yo creo que después, en una segunda parte, voy a hablar de cuáles podrían ser las formas de llegar a esas intervenciones y por qué es importante hacerlas en nuestro país y no solo importarlas del extranjero. Así que esa sería un poco mi respuesta bastante amplia. Muchas gracias y gracias por estar en punto. Bueno, doctora Tumala, ¿cuáles son los desafíos relacionados a los aspectos psicológicos del envejecimiento? ¿Y cuál ha sido el impacto del COVID desde esta perspectiva psicológica? Bueno, antes que nada los saludo y muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve para que no me pille la campana. Yo creo que, a ver, yo voy a hablar desde el mundo de la psicología, así que me voy a orientar, como seguramente ya están pensando, a lo que es salud mental, básicamente, que además ha sido un tema que se ha relevado mucho con la pandemia, o sea, la salud mental siempre ha sido como la hermana pobre de la salud, y en estos momentos se ha puesto arriba las mesas, desgraciadamente, porque se han evidenciado una serie de dificultades en ese ámbito. Y les voy a hablar desde mi experiencia como terapeuta, como clínica, que trabajo con personas mayores y su familia, y también desde el campo académico, la investigación y lo que hemos ahí, por ahí también señaló muy bien Felipe en GERO. Yo diría que hay, al menos yo distingo 3 grandes desafíos. A todo esto agradezco que hayan puesto para este seminario la palabra desafío y no problema. Porque en todas partes se habla del problema del envejecimiento, y yo creo que solamente eso releva la parte oscura, y no las posibilidades que hay, las nuevas oportunidades, así que me gusta mucho la palabra desafío, y yo quiero relevar 3 que al menos son los que yo veo, seguramente hay más. El primero, y que tiene que ver con lo que ya ha salido en este seminario, así que no me voy a detener mucho, y que está súper bien descrito en el documento también que nos hicieron llegar, tiene que ver con finalmente, lo que nosotros desde la psicología y desde las ciencias sociales decimos, la inclusión de las personas mayores. ¿Cómo podemos favorecer y potenciar la inclusión social de las personas mayores? ¿Y qué estoy diciendo con eso? Poder favorecer la participación y el acceso de las personas mayores a los distintos ámbitos de la sociedad. El acceso a la salud, pero no solo a la salud, el acceso a la justicia, el acceso a la participación política, el acceso a la educación, ¿por qué no?
porque alguien no puede seguir estudiando o aprendiendo algo aunque esté en etapas avanzadas. Es decir, poder participar activamente en los distintos ámbitos de la sociedad, el acceso al sistema económico, y ahí entramos en el tema de las pensiones, que obviamente necesitamos un mínimo de situación económica y un mínimo de condiciones de nuestro cuerpo de salud para poder tener un envejecimiento que llamemos saludable o con buena calidad de vida. Y cuando hablo de salud mental en la vejez, no me quiero referir solo a la ausencia de patología, sino que a poder llevar, como bien también señalaba Octavio, una vida con calidad, con satisfacción, con bienestar. Y eso implica, como les decía, por una parte, que tengan las personas mayores acceso a estos distintos sistemas sociales, y también un segundo ámbito que yo distingo como desafío es poder sostener durante toda nuestra vida y en etapas avanzadas un mundo afectivo satisfactorio. Las personas mayores en el mundo, también en Chile, están experimentando no solo la pandemia del COVID, y esto yo ya lo digo en todas partes y a esta altura ya lo cacareo, es la pandemia de la soledad. Esa es una tremenda pandemia, y es una pandemia que no se nota mucho, que el COVID lo ha puesto sobre la mesa, obviamente como ha puesto sobre la mesa la falta de acceso a la salud de muchas personas, la desigualdad, etcétera, ha permitido ver cosas que no se veían tanto. Pero el tema de la soledad es un tremendo tema, y sobre todo en la vejez. En la medida en que vamos avanzando en edad, se nos van muriendo las amistades, se nos van muriendo las personas cercanas, y aquí hay un punto que es bien complejo. La familia, nos guste o no, la familia actual, con los procesos de modernización de las sociedades occidentales, no puede dar abasto para satisfacer todas las necesidades emocionales de cuidado y de compañía para las personas adultas mayores, que ahora no viven 2 años o 3 en tu casa, viven 20 o 30. Las mujeres salimos a trabajar, como bien decía el doctor Guzmán, hay menos hijos, la estructura de la familia cambió, su funcionamiento también ha cambiado, entonces tenemos que pensar en alternativas que vayan más allá de los espacios. Las mismas personas mayores, cada vez van a haber más personas mayores sin hijos, o sin nietos, o hijos que es uno nomás y vive en otra parte del mundo. Es decir, la dinámica ha cambiado, nos guste o no nos guste. Yo estoy hablando de datos, esto no es de opinión, estos son datos, y tenemos que enfrentar esos datos. Entonces tenemos que ver cómo nos las arreglamos para en nuestra vejez tener un mundo afectivo rico. Y eso es uno de los desafíos. Y el tercer desafío, antes que me suene la campana, que yo creo que es uno de los más complicados, es el tema del sentido. Y esto yo también lo veo, no lo estoy inventando, no lo estoy sacando de un texto filosófico tampoco. Yo tengo gente sentada frente a mí en la consulta que me dice, Daniela, no sé para qué sigo acá. Porque una cosa es vivir más y otra cosa es para qué vivir más. Gente que está sana, pero que me dicen, yo ya no le aporto nada a nadie. No tiene sentido que yo siga acá. Es decir, el envejecimiento poblacional, y yo esto lo quiero poner como un desafío, nos abre la mirada a cuestionarnos dónde hemos estado poniendo el sentido de la vida. En la belleza física, en la juventud, en el éxito económico, en el prestigio, en la cantidad de medallitas que nos ponemos. En algún momento eso se acaba. Yo he tenido gente sentada frente a mí que viene con un currículum que cualquiera se lo quisiera y que a los 75 y 80 da lo mismo. Y entonces, ¿qué? Y ese qué es algo que vamos a tener que enfrentar. Y ahí quiero rescatar algo que también señaló Octavio, el tema de la imagen que hay de las personas adultas mayores. Las personas mayores necesitan primero creerse que sí tienen posibilidades y que puede haber sentido más allá. Y en segundo lugar, la sociedad también tiene que mirar la vejez como una posibilidad de vida donde también puede haber aportes y sentidos. Tenemos que también abrirle la puerta a las personas mayores. Esa encuesta que menciona Octavio, que nosotros hacemos desde el año 2008 sistemáticamente, un gran porcentaje de chilenos y chilenas señala que en nuestro país no se aprovechan los aportes de las personas adultas mayores. No se conocen, solo se les ve en general como un objeto de cuidado. Y los adultos mayores, primero que nada, no son objetos, son sujetos, y no solo requieren cuidado, sino que también pueden cuidar, y por Dios que lo hacen, y mucho. Y eso generalmente no se ve. Mientras tengamos esa mirada estrecha de la vejez, yo creo que el tema del sentido y el tema de la soledad van a ser tremendos desafíos que vamos a tener que enfrentar. Eso. Gracias, Daniela. No quería tocar la campanita porque me parece
hiciste un cuadro del envejecimiento con palabras y me pareció espectacular. Bueno, señor Solá, en el contexto actual de Chile, ¿cuáles son los desafíos desde una mirada de la nutrición en el envejecimiento? Bueno, lo primero es decir que desde el punto de vista de la nutrición, por supuesto que hoy día llegamos a un punto donde necesitamos hacer algo de manera urgente con el adulto mayor, pero la importancia de la nutrición está bien descrita desde las primeras infancias, y como decía el doctor Guzmán, incluso el rol que tiene in útero. Entonces, existen, por supuesto, los problemas que tenemos hoy día derivan de haber actuado en etapas más tempranas, y probablemente uno puede entender que desde el punto de vista de la nutrición ha habido una dedicación probablemente más extendida, mejor documentada, más investigada probablemente desde las primeras etapas. Y eso nos ha permitido ir generando un volumen de población adultos mayores mucho más importante, y hoy día representan un desafío, como decía Daniela, que no teníamos hace 30 años atrás, ¿no? Y eso es porque hay algunas cosas que se han hecho bien en ese contexto, y probablemente las prioridades estuvieron bien asignadas. Eso lo entendemos desde el punto de vista de la salud pública. Sin embargo, desde el punto de vista de los grupos poblacionales en particular, por supuesto que uno podría interpretar que hay un cierto retraso en poder iniciar con alguna intervención desde el punto de vista nutricional en este grupo. Pero lo primero que quiero decir es que ha habido una evolución que ha demostrado primero que la nutrición es importante, y muchas de las cosas que se han dicho aquí respecto a la soledad, respecto a problemáticas que de alguna manera están impactando un desafío que por supuesto es multidimensional, y hay distintas áreas que tienen por supuesto distinto impacto en esto. Pero cuando uno habla, por ejemplo, de la soledad en el adulto mayor, indudablemente que también genera un problema desde el punto de vista de la nutrición. Y el problema que genera eso, por supuesto, es una nutrición menos diversa, menos rica, probablemente insuficiente en algunos casos, y hace que efectivamente esto se empiece a transformar en una problemática que por supuesto va teniendo impacto en otras áreas, que tiene que ver con la independencia, que también es otro tema que tocar, la independencia del adulto, la autonomía que le permite hoy día probablemente hacerse cargo de sus propias situaciones de mejor manera, en la medida que efectivamente hemos podido cerrar esas brechas que están ocurriendo, ¿no? Y la nutrición desde ese punto de vista entonces tiene la posibilidad de cerrar lo que hoy día podemos ver de alguna manera como un círculo vicioso, ¿cierto?, que va produciendo distintas, o va exacerbando distintas situaciones o problemáticas que ya describimos, y las puede ir cerrando, puede ir ayudando a que el adulto mayor sea más autónomo, puede ayudar a que el adulto mayor, por ejemplo, pueda ser productivo desde el punto de vista económico, y le dé cierta independencia económica y financiera que también ayuda a solucionar otros problemas, puede ayudar, como decía el doctor Guzmán, a que efectivamente no pensemos en el adulto mayor en nuestro sistema de salud, sino que lo pensemos antes de entrar al sistema de salud, que nosotros no necesitemos que el adulto mayor esté en los consultorios, que el adulto mayor no esté en los hospitales. Y ese es el rol que de alguna manera está o puede cumplir la nutrición. Entonces, es cierto, hay muchos programas de gobierno en el área de la nutrición que han sido exitosos, y por eso de alguna manera han ido moviendo la problemática o el desafío desde las primeras infancias, como decía el doctor Guzmán hace unos años o unas décadas atrás, pasando por distintos grupos etarios, y hoy día estamos en el grupo etario que tenemos, como decía Felipe también, o Octavio hablaba de, efectivamente somos el país en la región el segundo con mayor expectativa de vida. Entonces, por supuesto, hace 30 años atrás o 40 años atrás no teníamos la problemática de los pensionados, que hoy día sí la tenemos, porque efectivamente a través de la mejor calidad de vida podemos acceder a distintos desafíos, ¿no? Y eso habla del éxito en eso. Ahora, lo que necesitamos probablemente hacer es avanzar, efectivamente, en generar programas de nutrición
que van más allá de lo que se les entrega, sino que también de cómo se les entrega. Y hay estudios en ese sentido que hablan de la importancia de con lo que efectivamente se está nutriendo, la calidad de la nutrición de esta población, junto con la asesoría y el consejo que reciben de algunos profesionales. Y entonces ahora tomo el tema que también de alguna manera comentaba el doctor Manque, que ahora tienen mayor cantidad de geriatras, que decía, bueno, ¿cómo nos preparamos para efectivamente dar soporte a este grupo, ¿cierto?, tan valioso de personas que tenemos, tan numeroso, que va a seguir aumentando? Yo espero que ojalá sea antes de la década del 50 para poder efectivamente estar un poco más tranquilo en ese momento, pero cómo generamos la base efectivamente que se preocupe de educar en nutrición, cómo por otro lado nos preocupamos de tener productos que efectivamente puedan aportar desde ese punto de vista, y cómo nos preocupamos de que los programas de salud del gobierno efectivamente apunten a esto, no a la nutrición intrahospitalaria, sino que a la nutrición en sus casas. Y ese es el rol que tiene la nutrición hoy día, evitar que estas personas se introduzcan y sobrecarguen el sistema de salud. Entonces, el doctor Guzmán hablaba de los recursos son finitos, decía, y es correcto, pero ciertamente hay formas de utilizarlo de manera más eficiente, porque no vamos a hacer ni vamos a generar recursos infinitos, pero sí hay formas de hacerlos mucho más eficientes en cómo eso funcione. Y ese es el rol que tiene la nutrición. Desde esa mirada, claro, es lo que nosotros más conocemos, hablo en el caso personal y de Abbott, para esta área, ¿no? Abbott dejó hace mucho tiempo de ser un laboratorio farmacéutico y hoy día es una compañía que se dedica a dar soluciones integrales. Y tenemos la posibilidad de intervenir de manera mucho más temprana para efectivamente evitar que las enfermedades crónicas, que muchos de los desafíos que hoy día genera la soledad, que hoy día genera la falta de consideración, la falta de productividad de ese grupo, resuelvan otras problemáticas y se transforme esto de ser un círculo de alguna manera vicioso a entrar en un círculo virtuoso en el cual la nutrición genera, o es absolutamente clave, entendiendo que es un problema multidimensional, pero por supuesto desde el área de la nutrición creo que el aporte que podemos hacer es muy importante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, antes de pasar a la segunda ronda de preguntas, estaba tratando de ver cómo resumía estos 20 minutos de aporte, 25 minutos de aportes fabulosos. Me parece que creo que el gran tema es que el éxito redefine el problema. Y al el éxito redefinir el problema, tenemos que buscar soluciones nuevas para ese problema. Estas soluciones, muchas las vamos a encontrar a través de una investigación que es más novedosa, que va buscando más mirar a este sujeto, no a este objeto, pero más allá de la investigación, el que como individuos, como sociedad, miremos al sujeto, que es el envejeciente, de una manera mucho más comprensiva con todos sus aspectos. Y obviamente que hagamos los esfuerzos que hay que hacer para que los recursos y la cantidad de estos que van a los envejecientes y a los programas de envejecientes, a la investigación, sean más equiparados con la parte de la sociedad que es. Yo creo que los comentarios que se hicieron sobre la nutrición, sobre los aspectos psicológicos, sociales, la soledad, son todos aspectos que nos permiten realmente prepararnos para la sección de desafíos. Entonces, vamos ahora a pasar. Sí, doctor Egon. Está en voy a ser muy breve, pero yo quiero echarle pelo a la sopa. Perdónenme lo que voy a decir. No podemos tapar el sol con una mano. Somos uno de los países que tiene una inequidad y una desigualdad muy grande, incluso mayor que algunos países de África. Entonces, ¿cómo puedo hablar yo? ¿Cómo puedo mejorar? A veces digo yo, la calidad de vida, que es lo que uno quisiera de nuestros ancianos, cuando viven en una habitación de 4x4 con 8 personas más y que les falta a veces los recursos suficientes para sobrevivir.
Entonces, aquí hay una secuencia de las poblaciones en general, no solo a Chile. Primero, sobrevivir, tener la alimentación suficiente para sobrevivir. Segundo, la educación, tener acceso a la educación y a educación superior que me permita ser o un profesional o un técnico que me va a dar la movilidad social que yo necesito para tener los recursos y llegar a mi vejez con una buena calidad de vida. Por lo tanto, el desafío terrible y grande que tenemos hoy en día, Anita, es cambios estructurales mayores en nuestro país. Yo espero que ahora con esto, con la nueva Constitución, se pueda lograr parte de esto, porque no solo bastan los cambios, sino que también es necesario los recursos. Y no digo más, Anita. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces la segunda ronda de preguntas va a ir más bien dirigida a las soluciones y a las recomendaciones. Muchas de ellas que hicieron parte de este documento y queremos compartirlas con los participantes. Así que voy a empezar en esta ocasión con el doctor Vergara, que me dijo que no lo dijera doctor, así que con Octavio. Bueno, ¿cuáles son las acciones que está tomando e implementando el gobierno para afrontar estos desafíos? Muchas gracias, Ana Rita. Bueno, nosotros estamos trabajando en el marco de distintas iniciativas, ¿ya? O líneas de acción. Primero, está obviamente la política integral de envejecimiento positivo, que es hasta el año 2025, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, está, por supuesto, el programa de gobierno, ¿ya? Son como los elementos que constituyen la hoja de ruta que el gobierno está empujando en materia de personas mayores, y que incluyen ejes como salud, seguridad, integración, incluso reformas institucionales a lo que hoy día existe a nivel país desde el punto de vista justamente institucional. Todo esto se está realizando para poder permitir, ¿cierto?, mantener la funcionalidad, evitar la dependencia, promover el envejecimiento positivo, el mejorar los entornos para que las personas puedan envejecer bien, y parte primero, como mencionaba anteriormente, por una iniciativa que está liderando la primera dama, que tiene que ver con este cambio de mirada, este cambio de paradigma, que es sumamente necesario, y por eso nace el programa Adulto Mejor, que es justamente el poder permitir el generar este cambio cultural con respecto a lo que sucede en Chile. Que hay que recordar que Chile, en este periodo de 40 años, ¿cierto?, que estamos viviendo ahora, va a triplicar su población de personas mayores, ¿ya? Procesos que a otros países les tomó, no sé, en el caso de Francia, 140 años, ¿ya? A nosotros 40 y un poquito más. Entonces, esos cambios son sumamente urgentes y necesarios. Se están haciendo acciones para permitir que las personas vivan el mayor tiempo posible en su entorno, en sus comunidades autovalentes, integradas, incluida la sociedad, como decía Daniela. Dentro de la acción hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, acciones que se han tomado para permitir el acceso gratuito a parques nacionales. Hoy día todas las personas mayores pueden acceder de forma gratuita a todo lo que son parques nacionales, actividades que se han hecho con el Ministerio del Deporte en las plazas para poder justamente promover el ejercicio y la actividad física, actividades un poquito más profundas, por ejemplo, que fue la eliminación del CENSE, las barreras que tenía todos los topes de edad de programas de CENSE, que para la capacitación, para la formación, se eliminaron los topes de edad, es decir, cualquier persona hoy día puede postular un programa para la formación, por ejemplo, y no porque tener más de 60 años queda ya de por base eliminada, ¿ya? De cualquier posibilidad de poder participar. Hemos reforzado también la línea de cuidado en este enfoque sociosanitario, ¿ya? Estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Salud en el contexto de pandemia. Además, eso se ha reforzado muchísimo, justamente por la necesidad de abordarlo desde esa lógica, y hemos hecho acciones que permiten que las personas mayores vivan justamente en sus comunidades, en sus barrios, aún cuando tengan ciertos niveles de dependencia, ¿ya? Como por ejemplo lo que ha sido el trabajo que hemos impulsado en los centros de día. Cuando comenzamos el 2018 en Chile habían 16 centros de día para personas mayores. Hoy día, este año estamos comenzando ya con 90, es decir, hemos aumentado en 43 centros cada año, ¿ya? Centros que permiten que la persona mayor
pueda ir a realizar distintas actividades, estar con sus pares y volver después a su casa, evitar la institucionalidad, ¿ya? Obviamente está toda la línea de trabajo que está haciendo el Elige Vivir Sano, enfocado también en personas mayores y también durante el ciclo de vida, pero también hay muchas acciones que permiten de alguna forma reforzar este elemento de que la persona en el fondo pueda continuar integrada a la comunidad participando, y acciones como por ejemplo la exención del pago de contribuciones, que desde el año pasado ya comenzó a regir, que beneficia cerca de 140.000 personas, ¿ya? Que es un tremendo dolor que tienen muchas personas mayores, o miedo que se han enfrentado a perder sus propiedades, ¿ya? Y toda la repercusión que tiene con eso. Hoy día hay cerca de 90.000 personas desde el año pasado que se le exime el pago de contribuciones, ¿ya? Cosa que no existía antes. Y son cerca de 40 y tantas mil personas que pagan un 50% menos de lo que pagaban históricamente. Lo mismo con el transporte. Desde el año pasado comenzó la rebaja al transporte en un 50% para todas las personas mayores de 65 años, de todo el país, ¿ya? Una política que las personas mayores habían impulsado con mucha fuerza, pero que hasta el año pasado no se habían tomado acciones desde el punto de vista de política pública, ¿ya? Y eso todo con el mismo objetivo. O sea, la persona mayor no tiene por qué ocupar el transporte para ir al consultorio, sino que puede ocupar el transporte para ir a trabajar, o puede ocupar el transporte para reunirse con sus pares, o puede ocupar el transporte para participar en alguna actividad determinada. Entonces, abierto, ¿ya? Hemos avanzado mucho también en lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudades y entornos amigables. Nosotros nos adherimos al programa de la Organización Mundial de la Salud. Cuando comenzamos trabajando en Senama, el año 2018, habían 4 municipios que estaban trabajando activamente en transformarse en ciudades o entornos amigables con las personas mayores. Hoy día vamos en 152 municipios, es decir, hemos pasado de 4 municipios a 152 en este periodo de 2 años, que ha sido un trabajo que se ha realizado con distintos actores. Senama ha sido uno de los convocantes, pero se ha sumado la academia, se han sumado obviamente las asociaciones de municipalidades, las propias personas mayores, lo que permite ir preparando justamente lo que hablábamos del elemento territorial, ¿cierto? De cómo cada comuna enfrenta este desafío. Y otro tipo de acciones, Ana Rita, que con esto termino, acciones en el ámbito de acceso a la justicia, sumamente importante. Desde el año pasado, finales del año pasado, bueno, se terminó de establecer la figura del defensor y la defensora mayor en Senama, pero también la atención exclusiva de personas mayores en la Corporación de Asistencia Judicial. Desde el año pasado, las corporaciones de asistencia judicial cuentan a nivel regional con abogados y abogadas especializados que son para atención exclusiva de las situaciones de maltrato y abuso que se ven enfrentadas, no preferente, exclusiva. Y nosotros, por último, abrimos también una línea de contacto directo con las personas mayores en el contexto de pandemia, que es una línea de teléfono, el Fono Mayor, que era algo que ya existía como Senama, pero que recibía 5 llamadas al día, y en el contexto de pandemia se reforzó con mucha fuerza, y que hoy día significa un canal de comunicación directa. Son cerca de 30.000 personas mayores las que durante el 2020 acompañamos con mucha fuerza para solucionarle problemas, pero sobre todo para, lo que decía Daniela, para atacar la soledad y el aislamiento. Gracias, Octavio. Muchas gracias. Yo le voy a pedir a los 4 participantes que faltan por hacer preguntas que si por favor se pueden limitar a 3 minutos. ¿Por qué razón? Porque tenemos un invitado muy especial para cerrar el panel y su tiempo es muy acotado, y por otro lado tenemos ya 2 preguntas, así es que por favor. Así es que, doctor Guzmán, basado en lo discutido por el grupo de expertos durante el desarrollo del documento, ¿cuáles fueron las principales recomendaciones consensuadas para superar los desafíos y cuáles serían las posibles soluciones desde la perspectiva de las sociedades médicas? Bueno, el principal objetivo que nos planteamos fue, primero, mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores a través de distintos programas. Sobre todo programas que tienen que ver con las enfermedades prevalentes. Y así fueron surgiendo primero las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, pero también el factor psicológico y mental, que tiene que ver también con la calidad de vida, la posibilidad de que esos adultos mayores tengan acceso a distintos servicios que antes no tenían y que hoy en día se han ido, de alguna manera, como lo decía muy bien Octavio, se han ido cumpliendo.
Esos fueron nuestros mayores desafíos en aquella época. Y yo creo que ahora tenemos desafíos incluso más grandes. Yo tengo mi duda ahora, ¿cuántos adultos mayores, no lo sé yo, se nos han muerto ahora? Bajó nuestra cantidad de adultos mayores, pero aún, aunque hubiera bajado en forma importante, vamos a seguir envejeciendo y por lo tanto aún nos tenemos que seguir preparando para la próxima década por lo menos y mejorar aún más con cambios estructurales, como yo decía, que de alguna manera le permitan sobrevivir con una muy buena calidad de vida a los adultos mayores. Gracias, muchas gracias. Doctor Kurt, teniendo en cuenta su rol y conocimiento sobre la academia, ¿cuál considera usted que son las posibles soluciones? Sí, voy a tratar de ser breve. Y creo que podría como pensar en tres como ámbitos en los cuales sí podemos aportar o sí se puede aportar en este tema, pensando en la investigación, ¿cierto? Uno tiene que ver con algo que podríamos discutir por bastante tiempo, pero quiero plantearlo, ¿cierto? Que es pasar la investigación, que la investigación, ¿cierto?, tenga impacto en la clínica. Yo creo que estamos ahí en Chile en un debe de que los investigadores hagan biomedicina, pero se conecten mucho mejor con los clínicos. Y eso lo hemos estado tratando de hacer. Yo creo que hay grandes avances en eso, pero todavía tenemos que generar esta estructura donde realmente podamos hacer investigación clínica con investigadores básicos, investigadores clínicos y juntando esos dos mundos. ¿Ya? Y hay temas que se pueden avanzar en eso. Yo creo que hay que hacerlo aquí en Chile y eso hay varias razones. Una tiene que ver con algo que se comentaba, la genética, ¿cierto? Los factores ambientales que nos afectan son distintos a lo que ocurre en Estados Unidos, Europa. No podemos importar ciertas soluciones para algunos problemas o para algunas enfermedades crónicas o para pensar en el proceso de envejecimiento. Es distinto. Un segundo punto que creo que es muy importante es que se debe apoyar, y esto tiene que ver un poco con los recursos, ¿cierto? La investigación de largo plazo, ¿cierto? El estudio del envejecimiento, tanto en el laboratorio como los estudios de corte, ¿cierto? En envejecimiento son estudios largos, ¿cierto? Son estudios que se deben hacer por más de 5 o 10 años. Y ahí yo creo que hay buenas iniciativas, pero se requiere que los fondos estén pensados para este tipo de trabajo, que son trabajos de largo plazo, ¿ya? Y ahí creo que es importante también en ese punto la implementación de capacidades. Y aquí quiero poner brevemente un ejemplo. Nosotros en el Fondap Gero y con la ayuda de la Universidad Mayor, es decir, establecimos el primer bioterio, ¿cierto?, de animales envejecidos. Y eso es una implementación que en el futuro va a permitir a investigadores de Chile hacer trabajo de investigación biomédica básica en esta temática, ¿cierto? Ahí hay una implementación que va a quedar. Y yo creo que estos fondos de largo plazo permiten esas implementaciones que después las podemos compartir con otras universidades y en realidad estamos colaborando. Y finalmente, creo que hay algo muy, muy importante que tiene que ver con la investigación asociándose al sector privado, ¿ya? Aquí es algo que yo creo que hay que empujar de todos lados. Tenemos que ser capaces de levantar fondos compartidos, ¿cierto? Entre fondos gubernamentales y que el sector privado se dé cuenta que este proceso de envejecimiento, ¿cierto?, va a impactar en muchos ámbitos. Y ahí quiero solo tomar el tema que se comentaba, ¿cierto?, que comentaba Juan Carlos, que hay intervenciones nutricionales, ¿cierto?, que se podrían estar evaluando, ¿cierto? Se podrían hacer intervenciones de corte pequeña en Chile. Es decir, hay oportunidades para que la investigación básica converse con el sector privado y puedan hacer realmente I+D. Y yo creo que eso es fundamental. Yo quizás lo podría poner como el punto casi 1 o 2, pero
Eso yo creo. Y bueno, eso para ser breve es yo creo, puntos Felipe. muy, muy importantes. Gracias. Daniela, teniendo en cuenta lo que acaba de decir el doctor Kurt, y dado los trabajos que has hecho en psicología y trabajos de aspectos sociales, ¿cuáles son posibles soluciones? Bueno, en aras del tiempo, me voy a detener solo en una que me parece que es la que quiero como instalar. Yo creo que se han dado acá, ya se han dicho muchísimas soluciones y todas muy pertinentes, todas las que se han dicho. Yo solo quiero complementar con una que creo que puede potenciar a las demás. Y la investigación en psicología ha mostrado hace mucho tiempo que las personas actuamos acorde a nuestras creencias. Y es más, muchas veces a través de eso terminamos confirmándolas, lo que se ha llamado profecía autocumplida, ¿ya? Mientras tengamos la creencia, la idea o la imagen que la vejez solamente es deterioro y declive, porque nuestro cuerpo cambia, obviamente, tarde o temprano, ¿ya? Solamente es eso, es menos probable, por ejemplo, que nos comprometamos en acciones como llevar una vida saludable y buena alimentación, etcétera. Porque tengo que creer que eso es posible, tengo que creer que la vejez puede ser una etapa donde yo puedo estar en mejores condiciones, donde puedo tener un mundo afectivo interesante, etc. No me voy a detener, tengo que creer en eso. Y eso yo creo que tiene que ver con el imaginario social en torno al envejecimiento y la vejez, que nosotros le hemos llamado viejismo, así como existe el racismo, existe el viejismo, ¿ya? Mientras el viejismo esté tan instalado, probablemente no nos vamos a comprometer en mayores acciones. Y cambiar ese viejismo pasa por 20.000 cosas, pero solo quiero destacar dos. Los medios de comunicación, cómo muestran el envejecimiento y la vejez. Si solamente se muestra la parte desastrosa y cuando se aparece una persona destacable, mayor, es una persona que no se ve vieja, o sea, el éxito en la vejez es no parecer viejo, no parecer vieja, estamos mal. Ahí no estamos dando el punto. Y segundo, en el sistema educacional. Yo creo que la vejez tiene que ser integrada en la vida desde nuestra más tierna infancia, en contacto con personas mayores, en incorporarla como una etapa que viene, etc. Mientras no hagamos eso, todas las otras soluciones que son fundamentales no se van a ver lo suficientemente potenciadas como podrían serlo. Eso. Gracias, Daniela. Y por último, Juan Carlos, ¿qué podría hacer el sector privado para aportar a estas soluciones? Bueno, decir primero que nosotros sentimos que tenemos, por supuesto, y coincido con Felipe en el sentido de que tenemos una responsabilidad importante en eso, ¿no? Y también coincido en que muchas veces hay soluciones que no son exportables directamente, sino que necesitamos generar también información que nos permita tener una mejor toma de decisiones. Y en ese sentido, justamente Abbott viene terminando un trabajo que se hizo en Singapur, con una cantidad justamente muy importante de adultos mayores, que perfectamente, y a escala, por supuesto, podríamos tratar de hacer acá. De manera que yo tomo, de alguna manera, el desafío que plantea Felipe, en el sentido de decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, nosotros creemos que tenemos parte de esa responsabilidad, creemos que desde el punto de vista de la nutrición va a ayudar a que la gente efectivamente pueda expresar su potencial al máximo, vivir al máximo la vida, un poco lo que decía Daniela, sin tener que enfrentar el prejuicio de cómo es tan feliz si es adulto mayor, si es viejo, y justamente de eso se trata. Y nosotros sentimos esa responsabilidad, creemos en este tipo de discusiones que también hemos tratado de propiciar, y mucho más allá de eso, nos ponemos a disposición de la academia para efectivamente poder realizar algún tipo de estudio que nos permita generar evidencia para poder tener una toma de decisiones mucho mejor. El doctor Guzmán decía al principio que en su gestión en el ministerio habían presentado algunos programas, pero no habían pasado, ¿no? Entonces, de pronto es ofrecerle a Octavio decir cómo en conjunto con la academia podemos disponibilizar recursos nosotros como privados para que se genere evidencia científica que nos permita respaldar la toma de decisiones y decir realmente un programa de nutrición, de acompañamiento en nutrición con consejo nutricional y eventualmente con suplementación nutricional puede servir efectivamente para tener una mejor calidad de vida, para tener una mejor salud, y que eso a su vez nos permita tener una mejor calidad de vida, y que eso a su vez permita generar independencia económica,
autonomía que nos permita también evitar mucho de las problemáticas y los desafíos que estamos teniendo hoy día. De manera que, para resumirlo en breve, nosotros estamos disponibles para poder, en conjunto con la academia, hacer un estudio que nos permita dar esa evidencia para que todos los que están acá, particularmente en este caso Octavio, tenga la evidencia para poder acceder a recursos que nos permitan finalmente, y vuelvo a citar al doctor Guzmán, no conseguir probablemente recursos, incrementar recursos, sino que hacer eficientes los recursos y tratar de traspasarlos desde hoy día la atención crítica que estamos teniendo en muchos pacientes, tratar de traspasarlo a la prevención, a través de un continuo de programas de nutrición que nos permita efectivamente enfrentar de mejor manera los desafíos que estamos teniendo para una población creciente desde el punto de vista en volumen de mayores y también mayores de lo que probablemente estamos viendo hoy día. Y en ese minuto probablemente otros se juntarán a tener otras discusiones distintas porque nosotros habremos resuelto esta. Entonces aquí está la industria, particularmente AVOT, dispuesto a poder generar eso, Felipe, para efectivamente llevar a cabo un estudio que nos permita hacer eso mucho más objetivo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, creo que cumplí la promesa de que tenía un panel de lujo y hemos tenido un conversatorio de lujo y con mucha candidez y apertura. Tenemos 3 preguntas de las audiencias que quisiéramos hacer. La primera para el doctor Kurtz. Felipe, ¿cómo traducir los hallazgos de la investigación, o sea, la modificación de los procesos de envejecimiento en las políticas públicas? Bueno, yo creo que esa es una súper buena pregunta. Todos sabemos que los hallazgos de la investigación, para que pasen, ¿cierto?, a políticas públicas, primero que pasen ya a una fase de testeo o de estudios clínicos, ¿cierto?, toma bastante tiempo, excepto cuando se dan hechos globales, ¿cierto?, como la pandemia, que hemos visto que han habido aceleraciones, ¿cierto?, de procesos, por ejemplo, en las vacunas. Ahí pongo un ejemplo que no sigue la regla. Yo creo que, sin embargo, lo que hemos visto en envejecimiento, lo que se ve en este tema del proceso de envejecimiento, que hay intervenciones, ¿cierto?, que son intervenciones que son mucho más fáciles de implementar, ¿ok? Y ahí hay intervenciones desde lo que hablaba Daniela, ¿cierto?, que básicamente tiene que ver con los aspectos más psicológicos, ¿okay?, de este proceso, el combatir la soledad, hasta intervenciones nutricionales, ¿okay?, intervenciones de cambio de dieta, cosas que realmente son mucho más fáciles de implementar y de pasar eventualmente a políticas públicas, y cosas que se han hecho. Es decir, hay un tema también con la obesidad, el envejecimiento. Entonces yo creo que una de las cosas interesantes del proceso de envejecimiento es que se puede investigar o se puede intervenir de cierta forma desde diferentes puntos, que muchos de ellos son más simples, ¿cierto?, que el desarrollo, por ejemplo, de una droga que tiene que pasar por todas esas fases que finalmente termina en 10, 15 años pasando a una política pública, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, Juan Carlos, una pregunta de la audiencia. Quisiera consultar por el consumo de algunos alimentos que sabemos son cancerígenos y promueven el desarrollo de ciertas enfermedades como la diabetes. ¿Por qué esta información no sale a la luz pública o promovemos otras formas de alimentación? O sea, yo creo que el rol de la nutrición, siempre hablamos de la educación que eso tiene que considerar, ¿no? En la medida que efectivamente podemos considerar con profesionales de la salud que realmente sepan, en base a la evidencia científica, cuál es el rol y el impacto que tienen determinados alimentos, eso nos va a permitir sacar de la dieta todos estos productos que eventualmente tienen ese efecto, y por otro lado, incorporar otros productos que sean protectores, ¿cierto?, ante este tipo de situaciones y enfermedades que efectivamente se presentan. Hay que tener claro, por supuesto, que esto está enmarcado dentro de un programa y una política que va mucho más allá de lo nutricional. Hay comportamientos que, por supuesto,
no solo se enmarcan en el ámbito de la nutrición y que generan este tipo de problemas. Pero en eso hay que diferenciar. Yo creo que la educación es clave porque estamos en presencia también de mucha información que carece de evidencia científica, tanto para sacar alimentos o productos nutricionales como para incorporarlos, ¿no? Entonces, creo que ahí la educación, y aquí está la universidad, ¿cierto? Y la academia tiene un rol importante desde el punto de vista de generar información basada en la evidencia científica que nos permita efectivamente poder evitar eso y ir adelante con programas que no solo se enmarquen en la nutrición pensando en un producto específico, sino que también en cómo fomentamos hábitos nutricionales que sean correctos. Y desde ese punto de vista, cierro con esto, el Estado ha mostrado, el gobierno ha mostrado coherencia en el sentido de que existen otras políticas como el Elige Vivir Sano y otras más que justamente están apuntando en alguna medida en ese camino. De manera que es algo que todavía tenemos que hacer y ahí la información y el acompañamiento es clave, pero también en lo que tiene que ver con información basada en la evidencia científica. Perfecto, gracias Juan Carlos. Daniela, la última pregunta va para ti. Ya nuestro invitado especial para cerrar esta ronda de diálogo llegó, pero creo que es una pregunta sumamente importante y quiero ver si en un minutito nos las puedes contestar. Uno de los desafíos en el contexto que planea la doctora Tumala es generar sistemas de cuidado a corto, mediano y largo plazo, ya sea con las personas mayores en la comunidad o en residencias de larga estadía. ¿Puede abundar sobre esto? Es que creo que pone un tema que es muy relevante y da para un seminario completo, tiempo que no tenemos. El tema de cuidados es un temazo, no solo porque hay que ver de qué manera se implementa un sistema que sea accesible para todas las personas. Primer gran desafío. Se han hecho cosas importantes, de hecho Octavio ya mencionó varias iniciativas en ese sentido. Segundo, ¿cómo generamos un sistema de cuidado que considere la diversidad de las personas adultas mayores? Algunas requieren cuidado, por ejemplo, en una residencia, y otros modos de cuidado. Yo creo que el tema de la habitación, de dónde vamos a vivir, es un tremendo tema que también tiene relación con esto. ¿Vamos a seguir en nuestra casa solos, sola? ¿Van a haber dispositivos para mantener la autonomía? ¿O de ahí solo mi única alternativa es una residencia o la casa de un familiar que ya no entro en la casa de ese familiar? No quepo, las casas no son como antes. Pueden haber soluciones intermedias, lo que se ha llamado cohousing, viviendas tuteladas, otros sistemas que reconozcan esa diversidad y mantengan la autonomía de las personas a la vez que las cuidan. Primer punto tremendo. Y segundo, y con esto cierro, para no demorar al ministro, es que además el tema del cuidado requiere de una habilidad de las personas que cuidan muchas veces, que ya no puede reducirse solo a la buena voluntad y al cariño. Cuidar a una persona mayor que tiene una patología determinada a veces requiere cierta experticia y además ejercerla durante muchos años. Entonces requerimos profesionalizar a muchas personas que cuidan y por otro lado eso lo hace aún más caro. Entonces entramos en una suerte de zapato chino donde para una familia pagarle a un cuidador actualmente ya es una fortuna y la familia queda en la ruina y para el cuidador lo que le pagan es muy poco para lo que hace. Entonces ahí tenemos una suerte como de entrampe tremendo, así que yo creo que sería súper bueno que armáramos un seminario justamente para abordar estos desafíos. Perfecto, gracias. Bueno, ahora tengo el gusto y el inmenso placer de presentar al señor ministro de Salud, doctor Enrique París, quien además, antes de ser ministro, participó en el desarrollo de este informe analítico. Señor ministro, estamos ansiosos de escuchar sus palabras de cierre. Sonido. Muchas gracias, Ana Rita González, moderadora del evento. Quiero saludar a los participantes en este panel, el doctor Ego Guzmán, el señor Octavio Vergara, del Senama, Daniela Tumala, la doctora Daniela Tumala, una de las panelistas, Felipe Kurt también, que no lo veo por ahí, pero panelista, y
conocido mío, ya que cuando fui decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor trabajamos en conjunto, y el señor Juan Carlos Solá, panelista. Yo recuerdo que hace varios meses atrás, o quizás un año atrás, se nos solicitó una reunión o varias reuniones para elaborar este documento que lo tengo en mis manos y que está muy hermoso y que se llama Hacia un envejecimiento saludable en Chile, políticas e iniciativas que apoyan los esfuerzos del gobierno en el cuidado de la salud del adulto mayor, y que fue una iniciativa de Abbott y Policy Wisdom. En ese documento, y quiero recordarlo en este minuto, participó el doctor Pedro Pablo Marín, profesor titular del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Católica, el doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud de Chile, investigador de CLAPES UC. Participó también el doctor Egon Guzmán, que lo vemos ahí en pantalla, presidente de Asocimed, y Felipe Kurt, director e investigador del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. Mauricio Santamaría, que vino incluso desde Colombia, y tenemos que estar muy agradecidos de él, ex ministro de Salud de Colombia y Protección Social. Y recordar también a Fernando Leanes y Mario Cruz Peñate, ambos representantes de la Organización Panamericana de la Salud y evidentemente representantes de la Organización Mundial de la Salud. Quiero agradecer la invitación, quiero felicitar a los organizadores y participantes en este evento por reconocer la gran importancia que reviste el análisis y creación de iniciativas que promuevan un envejecimiento saludable en Chile. La primera dama ha plasmado esta idea en una palabra, en una frase que dice, en vez de adultos mayores, adultos mejores para Chile. Y obviamente también para el mundo, ¿por qué no? Tal como dice el informe analítico resultante de este proceso de trabajo, en solamente 42 años, desde 1999 al año 2041, pensando en el futuro, se espera que la población chilena de la tercera edad se triplique, pasando de 7% a 21% de la población. Y para dar un ejemplo, ya que estamos en plena pandemia y tenemos que vacunar a los adultos mayores, que para nosotros son una población de primera prioridad, solo en Chile, adultos mayores de 80 años, son 580.000 pacientes o personas susceptibles de recibir esa vacuna. Y sobre 60 años de edad tenemos casi 1.900.000 personas en Chile, prácticamente 2 millones de personas con más de 60 años de edad. Es por esto que el desarrollo de políticas, tanto gubernamentales como privadas, y yo aprovecho de agradecer la colaboración público-privada, que es fundamental en todas estas políticas, deben siempre considerar y privilegiar la promoción de un envejecimiento saludable y adoptar un enfoque integral para atender las necesidades del adulto mayor. Aquí en Chile y en otras partes del mundo, no solamente el Ministerio de Salud tiene que encargarse de esta labor, sino que es una labor interministerial, gubernamental, pero no solamente gubernamental. Yo creo que es una labor de Estado. Aquí los gobiernos pasan, al igual que en todos los países del mundo, los estados permanecen y son los estados los que tienen que tener una política a largo plazo. En el Ministerio de Salud tendremos muy presentes las recomendaciones que se plantean en el informe, entre las cuales quiero destacar las siguientes. Garantizar el financiamiento y sostenibilidad del sistema para adultos mayores. Apoyar y aprobar la implementación de una reforma integral en salud. Ya estamos en eso en Chile. Vamos a la segunda reunión en el Congreso,
donde vamos a reformar el sistema de salud público o el seguro público de salud que nosotros llamamos FONASA, Fondo Nacional de Salud. Fortalecer las alianzas público-privadas, promover una mejor calidad de vida, implementar guías de práctica clínica, aumentar el número de profesionales en salud. También estamos trabajando en eso, tanto con las sociedades científicas, con las universidades, con la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, para hacer algunos cambios en los programas de formación de médicos especialistas en adultos mayores. Aumentar y promover la investigación local en geriatría. Por eso invitamos, obviamente, a que participe Felipe Kurt, entre otros investigadores, e incentivar el desarrollo y el uso de herramientas y soluciones digitales relacionadas con un envejecimiento de mejor calidad y con un adulto mejor. Terminando, esperamos con mucha ansiedad, pero con mucha entusiasmo y también con mucha fe, que la implementación de este tipo de iniciativas nos permita ayudar a lograr un envejecimiento más saludable para nuestros adultos mejores. Yo diría que no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, ya que este documento, y el Caribe también, ya que este documento, que lo encontré precioso y agradezco, fue elaborado por participantes de diferentes países. Que tengan una muy buena jornada y agradezco nuevamente la invitación a participar en el cierre de esta actividad. Muy buenos días. Gracias, doctor París. Para nosotros también es un lujo y un orgullo muy grande tenerlo aquí. Antes de despedirnos, quiero tomar todos los mensajitos que he recibido por privado de que no deje de reconocer a Julieta por el esfuerzo tan grande que hizo a través de casi 15 meses para llegar a este momento que estamos hoy. Así que gracias, Julieta, por tu compromiso con la salud pública. Y agradecerle nuevamente a todos los expertos que participaron en el desarrollo del informe analítico y los que participaron hoy en este conversatorio que realmente empieza a abrir las puertas para ponernos de acuerdo en cómo seguir adelante su participación. Y a todas las personas que participaron, tenemos más de 30 participantes, muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un feliz resto de semana. Hasta luego. También me quiero sumar a los agradecimientos a Julieta entonces, porque creo que siempre es importante la persona que lleva la guía de esto, la organización, la planificación, imprimir, preocuparse de la redacción de todos los documentos. Así que me sumo también, Ana Rita, doctora González, a mis agradecimientos a Julieta. Doctor París, yo sé que para ella significa mucho. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Anita, Chao. no te vayas, yo creo que tenemos que cambiar el lenguaje y no hablar de adultos mayores, tenemos que hablar, como dicen en Argentina, de hombres y mujeres grandes. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. Que estén bien. Hasta luego.